Bienvenidos a esta charla sobre Virtual Machine Manager 2008 R2, aspectos de administración. Mi nombre es Eduardo Castro Martínez, arquitecto de infraestructura. Si tienen alguna duda pueden contactarme al correo electrónico que aparece en pantalla. El objetivo del día de hoy es poder hacer una introducción a lo que sería la familia de productos de System Center y específicamente al uso del Virtual Machine Manager 2008 R2 y su administración. La agenda que tenemos es la siguiente. Vamos a ver los conceptos de virtualización y los productos que están disponibles desde la familia de Microsoft y System Center, aspectos de aprovisionamiento de máquinas virtuales, operaciones diarias que podemos realizar con las máquinas virtuales, la optimización de recursos que es posible con lo que sería el System Center, la delegación de administración y finalmente vamos a hacer una pequeña demostración que nos introduce a la consola de el System Center Virtual Machine Manager. Primero, recordemos el objetivo de la virtualización de Microsoft. Nosotros queremos aumentar la utilización del servidor, reducir costos operacionales y mejorar los niveles de servicios que están brindados dentro de nuestra infraestructura. También mediante la virtualización y los aspectos de alta disponibilidad podemos tener acceso a las aplicaciones siempre. O sea, no vamos a tener tiempo de baja. También a la hora de estar utilizando productos de virtualización nos permite una administración ágil y efectiva, ya sea de las aplicaciones y de toda la infraestructura que está debajo de ellas. Otra de las ventajas que se da con la administración de servidores utilizando productos de Microsoft es que se logra una administración transparente tanto de los servidores físicos como de los servidores virtuales. Cuando se realiza una administración eficaz y eficiente de todos los recursos de la infraestructura, se puede mejorar y reducir los costos, así como mejorar los tiempos de respuesta. Para eso es de que, por medio de la familia de productos de System Center y específicamente con el Virtual Machine Manager, las empresas pueden mejorar los tiempos de respuesta a la hora de estar generando y administrando su nueva infraestructura. Dentro de la estrategia de virtualización de Microsoft existen diferentes opciones que nosotros podemos utilizar. La primera que tenemos es la virtualización de la presentación, conocida como Remote Desktop Services. Tal vez algunos de ustedes las conozcan como Terminal Services, que es una versión muy mejorada, la que se encuentra ahora en el Windows 2008 R2. Tenemos la virtualización del escritorio. En la virtualización del escritorio lo que permitimos es de que específicamente los usuarios no tengan nada instalado en su máquina física, sino que se conecten a una máquina virtual que ya está 100% configurada dentro de los servidores empresariales. La otra opción que nosotros tenemos es la virtualización de aplicaciones, que es importante cuando queremos estar ejecutando varias versiones de la misma aplicación al mismo tiempo. Y también virtualización del estado de los usuarios con base en Windows 7. El aspecto que vamos a estar enfocados el día de hoy es la virtualización de los servidores. Todo esto mediante el aprovechamiento de las herramientas de virtualización basadas en Hyper-V y específicamente la integración con los productos de System Center. Vamos a hacer aquí una introducción a los principales componentes que tiene el Virtual Machine Manager. Dentro del Virtual Machine Manager, lo primero que tenemos que tener es que específicamente tiene que estar instalado en un servidor dedicado para él. Se necesitan dos servidores, un servidor donde está la instalación de la consola y los servicios del Virtual Machine Manager y otro servidor donde está instalada la base de datos. Dentro del Virtual Machine Manager se ven dos componentes principales. El primero sería la consola de administración, que es donde ese lugar es que podemos controlar toda los diferentes infraestructura que nosotros tenemos, crear máquinas virtuales, convertir servidores físicos a servidores virtuales, manejar las bibliotecas, agregar hosts físicos, además de agregar servidores de administración que están basados en tecnología de VMware. Tenemos también
otra consola que es bastante importante, que es el portal de autoservicio. El portal de autoservicio permite que los usuarios finales o los administradores puedan solicitar nuevas máquinas virtuales para que éstas sean creadas. Dentro de esto, la versión más reciente es el portal de autoservicio 2.0, que mejora bastante lo que sería la administración de las solicitudes de creación de infraestructura para ejecutarse dentro de lo que serían las máquinas virtuales y toda la administración de servidores físicos. Repasemos un poco acerca de los prerequisitos para hacer la instalación. Dentro de esta, primero recordemos que para hacer una instalación de el Virtual Machine Manager necesitamos un servidor con por lo menos 2 procesadores, con 8 GB de RAM, y el software necesario para poder hacer la ejecución es un servidor de la familia de Windows 2008 R2. La única excepción es de que no podemos ejecutar ni instalar Virtual Machine Manager en el servidor de web server, en específicamente la versión de Windows Web Server 2008 R2. Necesitamos una versión completa de Windows Server 2008 R2. El otro requisito es que tiene que ser miembro del dominio, así como tener algunas softwares ya previamente instalados, como lo que sería el Windows Remote Management, el Microsoft .NET Framework 3.0 y el Windows Automated Installation Kit versión 1.1. Dentro de las capacidades del Virtual Machine Manager podemos encontrar las siguientes. Primero, es una solución centralizada para la administración del entorno de datos virtuales. Primero, realiza una administración heterogénea de la virtualización. ¿Por qué? Porque dentro de la misma consola podemos administrar servidores basados en Hyper-V, servidores basados en Virtual Server y servidores basados en tecnología de terceros, tal como es el VMware. También nos permite realizar operaciones tales como convertir un servidor físico a servidor virtual. También nos permite realizar conversiones de virtual a virtual. En este caso, imagínense que ustedes tienen una máquina virtual que está ejecutando en una tecnología diferente a Hyper-V, entonces se puede generar y utilizar la consola para convertir esa máquina de la tecnología no Hyper-V hacia tecnología Hyper-V. También tenemos el concepto de bibliotecas que existe dentro del System Center, que las bibliotecas pueden almacenar diferentes recursos, pueden almacenar instaladores en formato ISO, pueden almacenar máquinas virtuales ya configuradas, plantillas de máquinas virtuales, scripts de PowerShell, etc. También hay que recordar que toda la administración del System Center Virtual Machine Manager puede realizarse mediante comandos utilizando la herramienta de PowerShell. Otra de las opciones que se puede hacer es darle derechos de administración a distintos usuarios. Dependiendo del nivel de autorización que nosotros les hayamos otorgado, ellos van a poder hacer diferentes opciones dentro de lo que sería la consola de administración de System Center. También tenemos las capacidades para poder generar plantillas de máquinas virtuales para que cada vez que queramos generar una máquina virtual, por ejemplo, de tipo web server, nosotros ya tengamos esa máquina virtual y la utilicemos como base para generar nuevas máquinas. Otra de las opciones que tiene el Virtual Machine Manager es que se puede hacer una integración con el Failover Cluster de Windows. Cuando hacemos la instalación, recordemos que toda la información tiene que estar guardada en un servidor de base de datos. Se requiere una versión de SQL Server 2005, recomendado SQL Server 2008 o SQL Server 2008 R2, para que funcione como repositorio de toda la configuración del System Center. Igual, para producción se recomienda que tenga 8 GB de RAM o superior. También dentro de la configuración básica del Virtual Machine Manager tenemos que recordar que existen algunos puertos que tienen que ser configurados. Por ejemplo, para WinRM se necesita el puerto 80. Para la transferencia entre el servidor y los agentes se necesita el 443.
para configurar el servidor y su conexión con la consola de autoservicio, el puerto 8100, y la consola de autoservicio por defecto se instala en el puerto 80. Una de las recomendaciones de seguridad generales es de que ustedes utilicen puertos distintos al estándar para poder hacer esta publicación e instalación de servidores de Virtual Machine Manager. Cuando estamos haciendo la creación de un entorno virtualizado, podemos utilizar diferentes herramientas. Por ejemplo, aquí estamos viendo que el Virtual Machine Manager guarda toda la configuración en SQL Server. También la administración del Virtual Machine Manager se puede hacer mediante PowerShell, se puede hacer directamente con la consola gráfica de administración o mediante el portal de autoservicio para solicitar nuevas máquinas virtuales. Las interfaces de administración que tiene el Virtual Machine Manager le permite que pueda administrar servidores que están ejecutando el servidor de virtualización basado en Virtual Server, servidores que funcionan como servidores de bibliotecas. ¿Qué es lo que incluye un servidor de bibliotecas? Incluye máquinas virtuales que ya están previamente configuradas, plantillas de definición de hardware, incluyen scripts basados en PowerShell, también incluyen discos duros virtuales, así como instaladores en formato ISO. Se puede administrar servidores basados en Hyper-V y además se puede administrar servidores basados en VMware. Entonces tenemos que dentro de la administración del entorno virtualizado, toda la configuración se puede hacer mediante el Virtual Machine Manager. También podemos integrar el Virtual Machine Manager con otros productos de la familia de System Center, como lo que sería que podemos configurar un conector para que pueda realizar transferencia de información con el Operation Manager Server de System Center. Veamos cuáles son las capacidades básicas que tiene el Virtual Machine Manager 2008 R2. Lo primero que tiene es un concepto conocido como Live Migration. Si nosotros le configuramos esto, nos da alta disponibilidad para las máquinas virtuales. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen dos servidores físicos que están agregados como host dentro del System Center Virtual Machine Manager y están ejecutando una máquina virtual dentro de uno de ellos. Y van a darle mantenimiento al host, por ejemplo, host 1. Si esa máquina virtual está ejecutando dentro de host 1, el Live Migration nos permite poder mover esa máquina virtual desde el host 1 hacia el host 2. La ventaja del Live Migration es que no tenemos que apagar la máquina virtual para poder hacer esa transferencia. Por eso se llama migración en vivo. Otra de las características es que se pueden utilizar y hacer uso de los Cluster Share Volumes que están disponibles en 2008 R2. También podemos agregar o remover almacenamiento en línea. Podemos poner una máquina en modo de mantenimiento. Podemos también soporte a la SAN y su administración. Se puede hacer soporte para lo que sería iSCSI y su conexión con la SAN. Se tiene un manejo optimizado de la red. También se tiene soporte para el Quick Storage Migration. Todos estos son aspectos que se pueden ver más a detalle en otras charlas. Se también puede hacer todo lo que serían las migraciones en vivo y también soporte para CFS. Esta es la consola de administración de System Center. Aquí podemos ver que podemos estar viendo un servidor que está basado en Virtual Server, un servidor que está basado en VMware y servidores basados en Hyper-V. También tenemos diferentes opciones para poder estar administrando, como lo que sería generación de filtros, administración de las máquinas virtuales y además los contextos del menú cambian dependiendo de la selección que nosotros tengamos, lo cual facilita la administración. Y otra de las opciones es que podemos ver para cada máquina virtual un preview de la máquina o de la consola. Cuando nosotros podemos hacer la administración desde System Center, podemos administrar productos de Microsoft y además también podemos agregar
dentro de la consola productos de terceros, tales como lo que sería soporte para el SX Server de VMware. La ventaja que nos da esto es que podemos tener una sola consola para administrar las diferentes capacidades de administración que tengamos instaladas dentro de nuestra infraestructura. O sea, tenemos una sola consola para administrar Virtual Server, para administrar Hyper-V y para administrar VMware vCenter. Otra de las capacidades que tiene el System Center es la colocación inteligente. La colocación inteligente lo que significa es de que dependiendo de las capacidades que tengan los servidores físicos, cuando nosotros deseamos crear una nueva máquina virtual, el VMware System Center Virtual Machine Manager nos va a recomendar cuál es el servidor físico idóneo para poder realizar la ejecución de esa máquina virtual. ¿Qué es lo que hace? Analiza las capacidades de cada uno de esos servidores y nos indica, ok, perfecto, el servidor X es el más adecuado porque tiene el mejor desempeño y tiene los recursos adecuados para ejecutar esta máquina virtual. También nos permite la creación ágil de máquinas virtuales con base en plantillas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos tener? Podemos tener plantillas que ya definen el tipo de hardware que vamos a tener configurado en la máquina virtual. Por ejemplo, cuántos discos se va a tener, cuál va a ser la versión del BIOS, cuánta memoria, cuántos procesadores, cuántas tarjetas de red, etc. Entonces nosotros podemos tener esas plantillas con base en roles de servidores. Por ejemplo, podríamos tener plantillas para servidores de bases de datos, plantillas para servidores web, plantillas para servidores de aplicaciones, cada uno con ellos con diferentes settings de perfil de hardware, y cuando estamos creando una nueva máquina virtual lo único que hacemos es reutilizar esa configuración. Entonces nos agiliza la creación de las máquinas virtuales. También tenemos que dentro de todos los menús contextuales de System Center se maneja el concepto de filtros, donde automáticamente, dependiendo del lugar donde estemos en la consola, así se nos van a desplegar filtros para poder mejorar la administración y poder, como el nombre lo dice, filtrar la información que nosotros queramos con base en algún estado en particular. También nos permite realizar la optimización del desempeño y los recursos cuando unimos el producto de System Center Virtual Machine Manager con el Operations Manager, con el cual nosotros podemos configurar que se nos generen alertas, por ejemplo, en el uso de los recursos para poder hacer movimiento de máquinas virtuales de un servidor al otro. También en el System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 Service Pack 1 se agregan ciertas funcionalidades que están disponibles en el sistema operativo de 2008 R2 Service Pack 1, tales como sería el soporte para Intelligent Placement, el soporte para memoria dinámica y soporte para Remote FX, lo cual tenemos grandes mejoras. Entonces, en este caso, lo que se hace es de que se alinean las capacidades del sistema operativo, se alinean con las capacidades expuestas dentro del Virtual Machine Manager. Ahora vamos a ver una pequeña demostración sobre lo que sería la administración del Virtual Machine Manager. Para esto, lo primero que estamos viendo acá es que tenemos un servidor que tiene instalado el Virtual Machine Manager. Aquí tenemos la consola. Lo primero que tenemos que ver dentro de la consola es de que se nos va a mostrar el primer menú para que tengamos idea de los servidores físicos que podemos estar administrando. En este caso tenemos un único servidor físico llamado Century y nos indica también el tipo de software que está ejecutando dentro de él. Dentro de las acciones, vean que se nos muestra un menú contextual y las acciones principales que tiene la consola sería creación de una nueva máquina virtual, convertir un servidor físico a servidor virtual. También podemos convertir una máquina virtual, podemos agregar un nuevo host. En este caso, cuando estamos hablando de agregar un nuevo host, es que queremos agregar un nuevo servidor físico que está ejecutando, por ejemplo, Virtual Server o que está ejecutando Hyper-V. Podemos agregar un servidor basado en VMware y también podemos agregar un servidor de biblioteca. El servidor de biblioteca, recordemos que lo que contiene son instaladores,
templates de máquinas virtuales y scripts de PowerShell que pueden ser utilizados durante la administración. También se nos muestran aquí los filtros. Por ejemplo, si nosotros queremos agregar un nuevo host, lo primero que nos va a aparecer en la pantalla es que tenemos que elegir el tipo de servidor que queremos agregar. Dentro de System Center Virtual Machine Manager podemos administrar servidores que están unidos al dominio. En este caso, vean que es la primera opción, que es un servidor de Windows que está dentro de la Active Directory y nos permite aquí especificar cuáles son las credenciales para poder conectarnos a ese servidor. También podríamos agregar un servidor que está en la red de perímetro. Cuando decimos que está en la red de perímetro, significa que no está unido al dominio. En este caso también es posible hacer la administración, solo que nosotros tenemos que hacer una instalación local de la gente de System Center dentro de este servidor y además de generar unos archivos de seguridad dentro del host para que sean copiados e instalados dentro de ese host para que se permita una comunicación segura entre la gente de la máquina que está en el perímetro con el System Center Virtual Machine Manager. Otra de las opciones que nosotros tenemos es, vean, agregar un servidor basado en VMware SX Server. Aquí lo que necesitamos es el nombre del usuario y la contraseña para poder empezar desde un solo producto a administrar toda mi infraestructura. Si nosotros agregamos un servidor basado en Active Directory, nos va a preguntar el usuario y contraseña. Aquí podemos hacer una búsqueda por el servidor que queremos agregar. Intentemos agregar un servidor que ya tenemos agregado, que era Century. Podemos buscarlo aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer acá? Dentro de la búsqueda se nos dan diferentes opciones. Por ejemplo, podemos decir, inclúyanos los servidores que están con base en ese nombre y que sean de una tecnología en específico, ya sea de Virtual Server o de Hyper-V. Entonces, esa es la opción para poder agregar un servidor. Una vez que tenemos el servidor agregado, tal y como ya lo habíamos agregado anteriormente, nos aparece aquí dentro de Century y podemos empezar a ver cuáles son las diferentes opciones para la administración. Si le damos clic en Host, ¿qué se nos va a mostrar? Se nos va a mostrar el servidor, también nos va a decir el estado, si está bien o está mal, cuál es el uso promedio de CPU y cuánta es la memoria disponible. En este caso todavía tiene 7 GB de memoria disponible. Y otra de las opciones que nos muestra es que desde la consola podemos ver específicamente cuánto es la capacidad de almacenamiento, el sistema operativo que se está ejecutando, cuánta la memoria tiene disponible y además el tipo de virtualización de software que se está utilizando. En este caso nos muestra que está utilizando Hyper-V y que está actualizado. Dentro de este servidor nosotros podríamos venir y empezar a agregar una nueva máquina virtual. Por ejemplo, dentro de las máquinas virtuales podríamos decirle nueva máquina virtual. Aquí tenemos algunas opciones a la hora de estar creando. Podemos utilizar y crear la máquina con base en una máquina virtual existente o generar una nueva máquina en blanco. Si nosotros tuviésemos plantillas de máquinas virtuales ya creadas, podemos darle Browse y aquí nos va a mostrar las plantillas que estén creadas. En este caso, lo único que tenemos son discos duros ya preconfigurados. Vamos a crear una nueva máquina virtual en blanco. Le tenemos que establecer un nombre. Vamos a establecerle que sería el Web Server 01 como nombre. ¿Quién es el dueño de la máquina virtual? Le damos clic en siguiente. Aquí nos va a mostrar cuál es el hardware profile que vamos a estar utilizando. Si nosotros tenemos varios hardware profiles, vean que aquí podemos elegir los hardware profiles ya preconfigurados. Podríamos utilizar aquí el hardware profile de Web Server que nos da una recomendación base de la configuración que tiene que tener este servidor, o podemos generar un nuevo profile en blanco. En este caso le damos que utilizamos Web Server y vean de que ya se nos da toda la configuración en específico. Le damos clic en siguiente. Le tenemos que decir dónde queremos
instalar esta máquina virtual. Podemos instalar esta máquina virtual, tal como lo ven acá, en un host físico para que empiece a ser ejecutado, o guardar esta configuración de máquina virtual en la biblioteca para que después sea posiblemente reutilizada. Vamos aquí y podemos ver específicamente que dentro de la creación de las máquinas virtuales, una de las opciones, cuando elegimos que se guarde en un host, tenemos una recomendación de los hosts que podemos utilizar para hacer la instalación de esta máquina virtual. Lo primero que tenemos que ver es que nos da una recomendación. Esa cantidad de estrellas es lo que nos indica, cuanto más estrellas tenga un servidor asociado, significa que tiene mayor, que tiene toda la capacidad para poder ejecutar esa máquina virtual. Podemos seleccionar ese servidor. Nos especifica dónde queremos instalar la máquina virtual dentro del host. Después podemos elegir la configuración de la red. Y después específicamente las acciones que queremos con ese servidor. Por ejemplo, que si cuando el servidor se reinicia, se inicie directamente esa máquina virtual. Si queremos qué pasa cuando el servidor se detiene, si guardamos el estado o no, o si bajamos la máquina virtual. Todas esas son opciones que ustedes pueden configurar. Así que también podemos especificar el tipo de sistema operativo que va a estar ejecutando dentro de esa máquina virtual. Vean que aquí están diferentes soportes que tiene el soporte de Hyper-V para sistemas Windows y también para sistemas, en este caso, basados en Linux. Le damos en Next y después podemos darle clic en crear. También otra de las opciones que tiene dentro de la administración es que podemos ver el script. Recordemos que todo lo que sería las operaciones de System Center pueden generarse mediante scripts de PowerShell. En este caso podríamos copiar este script y guardarlo dentro de lo que sería la biblioteca de recursos para poder estar reutilizándolo. Le damos después clic en Create y esto lo que va a generar es una tarea. Vean que aquí tenemos varias tareas. Vemos el progreso y la ventaja es que podemos ver, aquí hemos creado errores a propósito para que vean que cualquier error dentro de la creación es mostrado dentro de la consola. Y tenemos aquí también las tareas que son completadas. Podemos igual ver todo el progreso de la creación de la máquina virtual. Eso lo vamos a dejar ejecutando en background. Una vez que nosotros tenemos las máquinas virtuales, por ejemplo aquí ya tenemos esta máquina virtual que fue creada, pero todavía no ha finalizado su creación y está en este momento detenida. Podemos ver la biblioteca, aquí podemos agregar nuevos aspectos dentro de la biblioteca, ver el progreso de todos los jobs que se han hecho. ¿Ven? En este caso ya se creó exitosamente la máquina virtual. Si tenemos algún problema podemos ver acá y estar especificando cómo se va a estar viendo, digamos, si en algún momento se generó algún error, lo podemos ver específicamente dentro de la consola y también cuáles son las operaciones exitosas. Dentro de la parte de administración podemos ver un resumen que nos dice cuántos hosts tenemos, cómo están dentro de lo que sería la administración, si tienen errores o no. Los roles, podemos generar nuevos roles para que sean la administración. En este caso, ¿qué tipo de roles podríamos tener? Podríamos tener un rol que sería un self-service user. Esos serían los usuarios que tienen derechos para poder entrar a la consola de administración de autoservicio, o podemos generar un administrador que sea con derechos de delegado. Entonces, como pueden ver, todo se administra desde una sola consola. Vamos a darle cancel acá y fácilmente podemos específicamente configurar todo lo que sería nuestra administración de máquinas virtuales. Vamos a volver a nuestra presentación. Si ustedes quieren aprender más sobre System Center, les recomendamos esta serie de links. Pueden ingresar directamente hacia microsoft.com/virtualization. También pueden ver algunos de los workshops que están calendarizados sobre virtualización y específicamente pueden obtener mayor información en el sitio principal de System Center. Ahí pueden descargar versiones de prueba, scripts, laboratorios y demás
recursos que necesiten para poder crear sus instalaciones de System Center. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme, Eduardo Castro Martínez, en la dirección de correo que aparece en pantalla, o